Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en su programa Pulso Fórmula. El día de hoy, como lo prometido es deuda, estará acompañándonos el diputado Fernando Belauzarán, que además de ser diputado federal, ha sido activista estudiantil hace algunos años ya y también, por supuesto, parte del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenida, Fernando. Encantado de estar contigo, Claudia. Encantado, es un espacio generoso, abierto, plural, donde hay libertad de expresión, entonces encantado de estar contigo. Oye, sobre un tema polémico, interesante y que cuando ustedes lo empezaron a tocar, tú entre otros, quizá tú llamaste mucho la atención cuando hace casi un año tocaste este tema de la legalización de la marihuana y la gente dijo, bueno, esto es una locura. Hoy empieza a ser un tema no solo en México, sino a nivel mundial. Háblanos un poquito de esto. Sí, bueno, la verdad es que el prohibicionismo es un fracaso rotundo. Tiene 100 años este paradigma. Si tomamos en cuenta la Convención del Opio de 1912, tiene medio siglo, un poco más de medio siglo si tomamos en cuenta el Tratado de Estupefacientes de 1961 de las Naciones Unidas, y tiene más de 40 años, de 4 décadas, que Richard Nixon acuñó la frase de guerra contra las drogas. Después de estos años yo creo que podemos hacer un corte de caja y ver en qué lugar estamos. Y la verdad es que ahora hay mucho más consumo, las organizaciones criminales son más poderosas, fuertes, sofisticadas, y se han generado una cantidad de consecuencias no deseadas, ¿no? Entre ellas la violencia terrible que padecemos. En el año 2008 habían puesto como objetivo erradicar ya todos los cultivos ilegales de coca, de marihuana y de opio. Y ahora tenemos más cultivos ilegales de cuando se planteó que en 2008 iban a desaparecer. Entonces no está funcionando. Que una sustancia esté prohibida no quiere decir que no se consuma. Y peor aún, como no quiere decir que no se consuma, hay alguien que se beneficia de eso, en el mercado negro. Ese mercado negro es lo que hace que las organizaciones criminales tengan ganancias estratosféricas. Su margen de utilidades es tan amplio y tan grande que pueden armar ejércitos prácticamente, enfrentar al Estado mexicano o no solo en México, sino también en otros países, en poder de fuego. Y no solo eso, con eso también tienen dinero para infiltrar las instituciones del Estado, para corromper políticos y policías y jueces y todo. ¿Qué podría implicar para México la legalización de la marihuana? Bueno, nos ayudaría a cambiar este paradigma desastroso. En lugar de estar gastando en armamento, en esta espiral de violencia absurda, poder utilizarlo mejor en la prevención. Porque prohibir no es prevenir. Prevenir es que la persona, por su convencimiento, por su conciencia, decida no consumir. O si va a consumir, que lo haga de manera responsable. Porque también hay que decirlo, no todo consumidor es adicto, ¿no? El doctor de la Fuente daba unas cifras interesantes. Decía que el porcentaje de adicción de la marihuana es del 9%, el del alcohol es del 15% y el del tabaco es del 33%, ¿no? Entonces, me parece que verlo como una cuestión de salud pública es fundamental. Y decía el doctor Frank, anterior secretario de salud, en el sexenio de Vicente Fox, decía Frank, ahora director en Harvard de salud pública, decía, ha sido mucho más dañina a la salud pública la lucha contra la marihuana que la misma marihuana. Y hablaba y daba un dato espeluznante. Por primera vez en 30 años, lo podemos ver en las encuestas del INEGI, la esperanza de vida de los mexicanos hombres bajó. ¿Sí? Por primera vez en 30 años. Y esto se debe a la violencia desatada. Y yo creo que podemos estar de acuerdo en que las balas hacen más daño a la salud pública que cualquier otra cosa, ¿no? Y eso es lo que hoy estamos padeciendo. ¿Y cuál es el punto aquí? En lugar de apostarle a la represión que falló y fracasó, porque la droga está al alcance, decía Calderón, para que la droga no llegue a tus hijos, bueno, pues en la prohibición ahí está la droga, ¿no? Quien quiere consumirla lo hace. Algunos piensan, hay gente que se preocupa y dice, esto puede generar que si está al alcance de todos, mis hijos, por ejemplo, muchas personas dicen, mis hijos van a tener al alcance la marihuana. Tú decías ahora, de todas maneras está ahí, está presente. Yo digo, ¿por qué mientras en México estamos haciendo esto, en Estados Unidos están empezando a pasar otras cosas y cómo va a repercutir esto? Bueno,
por mucho tiempo estuvieron diciendo, porque no es nuevo esto de pedir la regulación, uno de los principales promotores de la legalización de las drogas y de la marihuana en particular fue Octavio Paz. Lo dijo durante mucho tiempo, por una cuestión de derechos y libertades. Uno puede decidir sobre su cuerpo, sobre su organismo, sobre su sistema nervioso, siempre y cuando no afecte a un tercero. Eso es algo, me parece hasta casi de sentido común, porque si eres un ciudadano y puedes decidir sobre el futuro del país y eres responsable por si cometes un delito ante la justicia y hasta pueden privarte de tu libertad, ¿cómo es que no puedes decidir sobre tu cuerpo? ¿No? Que por cierto es una demanda feminista también, decidir sobre el cuerpo Claro. propio. Pero lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es el campeón del prohibicionismo, vemos cómo hay un doble discurso. Ellos hacia afuera, como gobierno federal, siguen diciendo que son absolutamente prohibicionistas, pero ya en 20 estados de la Unión Americana, donde viven más de 100 millones de personas, ya está regulada la marihuana. En 18 de ellos, de manera medicinal, incluyendo el Distrito de Columbia, donde está la Casa Blanca. Es decir, que si a Obama le duele la cabeza y tiene una receta, podría conseguir marihuana y recordar sus tiempos estudiantiles, porque él incluso escribió en un libro que él ocupaba la cannabis para relajarse antes de los exámenes, ¿no? Y dos recreativas, muy importante, Washington y Colorado. Y ahora, pero no solo se están moviendo las cosas hacia el norte. En el sur Uruguay acaba de votar en la Cámara de Diputados también la regulación de la marihuana, toda la cadena, desde la producción hasta la venta. Ahora, Con una diferencia, Ujú. que en Uruguay lo que van a poner a plebiscito, a referéndum, es que el Estado, cosa que no se habría hecho en ningún lugar en el mundo, entiendo, ni siquiera en Europa, el Estado es el que directamente pueda producir y regular. Sí, bueno, claro, en Estados Unidos más bien de productores pequeños. En caso de Uruguay va a haber una fiscalización muy estricta del Estado. El Estado puede concesionarle a un particular, pero es una concesión que da el Estado, que tiene que cuidar. Lo que va a hacer el Estado es encargarse de que se produzca una cantidad de marihuana al año. Y va a poder vender hasta 40 gramos por mes a cada uno en farmacias y con un estricto control, porque eso es muy importante aclarar. Regular no es liberar, regular es controlar. Si uno puede hablar de dos concepciones puras, que sería la del prohibicionismo, de que el Estado es el interventor de tu cuerpo y tiene que decir que sí que no, aunque es medio hipócrita porque el alcohol y el tabaco, ahí están el café y otras muchas drogas que también si las consumes en exceso te dañan, pero digamos ese sería. Y lo otro es la libertad absoluta, no, la regulación digamos está en el justo medio, es poner control en donde hoy solo gobiernan los criminales con el único fin del lucro. Y aquí sería poner las cosas primero para la salud pública, segundo para que se resguarden libertades y derechos que han sido conculcados en esta guerra contra las drogas, y tercero, de seguridad, porque el prohibicionismo ha hecho mucho más inseguro para todos, porque efectivamente la droga está ahí y lo mejor es convencer a los jóvenes de que no acudan, pero si... Y de la calidad que sea también. no, claro, porque no hay mercado más libre que el mercado negro. Ahí no puedes poner tú ninguna condición ni ninguna regla. Ahí mandan los criminales y no sabes qué te dan. A mí en un debate me dijeron, oye, ¿puedes imaginar algo más terrible que el hecho de que tu hijo vaya a la tienda de la esquina o a la tienda a comprar marihuana? Dije, sí, no saber ni dónde se la venden, ni quién se la vende, ni qué le venden, ¿no? Porque tampoco hay control de calidad y puede ser cualquier cosa. Ahí no hay nada que hacer, ¿no? Por eso me parece que es correcto poner estrictos controles, por supuesto. Quien le facilite marihuana a un menor de edad tiene que tener una sanción muy severa. Eso tiene que penarse gravemente, ¿no? Y en esta lógica, ¿no? En lugar de apostar a la represión, apostemos al convencimiento, a la persuasión, a que sepan tres cosas. Que el que vaya a consumir marihuana sepa, primero, cuáles son las consecuencias que tiene para su organismo, para su salud. Segundo, que lo haga de manera responsable, porque como cualquier otra sustancia, insisto, hay uso, abuso y dependencia. Entonces, que lo haga responsablemente. Y tres, que es lo que te decía, que no le dé su dinero al crimen, porque cada peso, euro o dólar que se dé a la marihuana regulada o legal, como le quieras decir, es un peso, dólar o euro que le quitamos al bolsillo de los delincuentes, y ellos son tan fuertes como sus recursos. Por eso es que tienen el poder de destrucción que lo hemos padecido. Nadie como México ha padecido los daños de esta guerra contra las drogas. Un tema interesante, Fernando, un tema difícil, complejo también, y un tema que el día de hoy hemos puesto a debate. Vamos a ir justamente a un corte. Regresamos con este tema tan polémico y con el diputado Fernando Belauzarán.
Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural. Pulso.